Aleluya. Vamos con júbilo, con alegría. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida. Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la alguien celebra, aleluya, dale a él toda la gloria, aleluya. Cristo, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios. Un poquito y quiero hablarte de noticias, de buenas noticias, porque por alguna razón estamos viviendo en una temporada, en un tiempo muy especial donde estamos bombardeados todos los días de malas noticias, ¿sí o no? Usted agarra el noticiero, hermano, y es terrible. Terrible ver lo que pasa, los niños estos en Tailandia ahí en una cueva, las medidas de los países, las políticas, las crisis económicas. Tenemos, hermano, países nuestros que están pasando necesidades increíbles en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, Puerto Rico que no se recupera del huracán, gente que todavía permanece sin luz en alguna zona, Venezuela que
pobres están sufriendo lo que no han sufrido en su vida. Aún México que está bien y que ahora ganó este hombre que es de la misma línea. Yo no me voy a meter en política, pero le voy a decir algo, necesitamos orar por nuestros países. Necesitamos orar, interceder porque hay poder en el nombre de Cristo. Tenemos que orar por nuestras familias que están allá, por las familias que están en nuestros países. Tenemos que interceder. Interceder es ponernos al medio. Necesitamos hacerlo. Y eso no es una tarea solo de nosotros como pastores o de los líderes o de los obreros de la iglesia. Es tu tarea levantarte en oración y orar para que Dios bendiga a tu nación. Entonces necesitamos levantarnos. El tema es que hay muchas malas noticias, incluso a veces a nivel familiar se levantan temporadas donde... Usted ha estado, yo hice una canción hace mucho tiempo atrás que se llama Todo y la canción empieza diciendo, hay etapas en la vida en que todo anda mal. Usted ha estado en esas etapas en las que va a prender la hornalla de la cocina y la estufa se rompe. Entonces va a llamar por teléfono y se te cae el teléfono y se te quiebra la pantalla. Se te rompe el secarropa, el televisor no dejó de andar, se te poncha un neumático. Hay seguidillas, hay momentos en que hay etapas difíciles, hermanos, que es como que el enemigo se levantara contra nosotros a pesar de que estamos en los caminos de Dios. Y no solamente eso, a veces nosotros ya tenemos una actitud como una predisposición a las malas noticias. Suena el teléfono, dígame si es mentira lo que yo digo, suena el teléfono y te está llamando un familiar de esos que no te llama nunca. ¿Qué es lo primero que se te cruza por la mente? Oh, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? Te llama uno de esos amigos que nunca te llama, de esos que ni siquiera una carita por Facebook. Tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Recibes una llamada de tu jefe el viernes a la tarde o el lunes a la mañana y tú dices, oh my goodness, ¿qué pasó? Me estarán por despedir. Tenemos como una predisposición y lo primero que se nos ocurre, ¿serán malas noticias? Pues déjame decirte, el mundo está lleno de malas noticias, pero nosotros tenemos buenas noticias y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablarte de que hay buenas noticias para nosotros. Diga conmigo, hay buenas noticias. Dígalo con ganas, diga, hay buenas noticias para nosotros. Tenemos buenas noticias, hay noticias para nosotros, hay buenas... No, mira, ahí parece que fuera a empezar el noticiero de desarrollo cristiano, ¿eh? Hay buenas noticias para nosotros y esas noticias son noticias que tenemos que compartir con el mundo entero. El Evangelio es nuestra buena noticia. Y yo sé que muchos sabemos esto, pero hoy yo quiero hacer énfasis en algunas áreas de esto y recordarte un pensamiento que a veces se nos va de la mente, y es que nosotros como cristianos tenemos buenas noticias para nosotros. Dice en el libro de Lucas, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 8, desde el versículo 1, la versión Reina Valera, que es la tradicional, dice lo siguiente: aconteció después, sucedió después, que Jesús iba ¿por dónde? Iba por todas las ciudades y aldeas, por todas, ¿Qué iba haciendo? Iba promocionando un nuevo producto de Avon, no. ¿Qué iba haciendo? Iba predicando y anunciando el Evangelio de Dios. Iba predicando y anunciando el Evangelio de Dios. Él iba anunciando el Evangelio de Dios. Jesús, esa es la forma que Jesús escogió. Vamos a leer este mismo versículo en la versión NBI, porque yo quiero que note una pequeña diferencia en el versículo entre una versión y la otra. ¿Qué dice ahora? En versión NBI dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo, ¿qué cosa? Los pueblos y las aldeas, proclamando, ¿qué cosa? ¿No decía el otro el Evangelio? ¿Qué dice ahora? Las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Hermano, el Evangelio son buenas noticias. Y la forma que Jesús escogió, que yo creo que sigue siendo la mejor forma de evangelismo, hermano,
Siempre va a ser la mejor forma de evangelismo, es el tú a tú, el cara a cara, el uno a uno. Es cuando tú te decides a compartir las buenas noticias que tienes con el resto de la gente, a compartir las buenas noticias del reino de Dios. Y es lo que Jesús hacía. Iba de casa en casa, iba hablando con cada ciego que se le aparecía, con cada persona enferma, con cada uno de los pobres de espíritu que se le cruzaban en el camino, cada una de esas personas necesitadas. Y a veces a nosotros nos cuesta identificarnos un poco con esa gente porque pensamos que como ya somos cristianos ya no tenemos necesidad de nada a veces y nos volvemos duros a que Dios nos ministre. Pero déjame decirte, yo como pastor de esta iglesia necesito todos los días que Jesús se cruce por mi camino y me ayude a seguir adelante un día más. Y ese es el trabajo de nosotros como cristianos, salir casa por casa, salir entre la gente que conocemos, pueblo por pueblo, villa por villa, a predicar el evangelio de las buenas noticias del reino de Dios. Amén. Lo interesante es que el diablo siempre ha tratado de invertir esta historia, de dar la vuelta, ponerla patas para arriba, cabeza para abajo, como más te guste. Y lo ha hecho desde el principio y a veces nosotros caemos en el engaño del diablo. ¿Qué fue lo que pasó en el paraíso? Piense, Dios pone a Adán y a Eva, pone al hombre y a la mujer en un paraíso perfecto. Les da todo, les da un trabajo que no les causaba dolor, que no tenían cansancio, les da todo lo que necesitaban, escuche, un mundo brand new. Nuevito, sin contaminación, animales por nombrar, les da sustento y no solamente eso, les otorga algo tremendo que es una relación personal cara a cara. Ellos no tenían que ponerse a orar a Dios, a un Dios que no veía ni esperar que alguien tener fe. Ellos no tenían que tener fe de que Dios lo iba a escuchar. Ellos veían a Dios, veían la presencia de Dios. Les dio todo eso para fructificar. Les dio todo eso para existir, para tener una relación con el hombre. Y entonces aparece el diablo. Y el diablo le dice, aparece la voz del enemigo y le dice, Dios, ese Dios que no te deja comer de ese árbol. Dígame si el diablo nos sigue haciendo esto a veces con nuestra vida. Estamos llenos de bendición a todo nuestro alrededor y el diablo nos muestra ahí. Pero no viste tal cosa. Ese Dios que permitió que pasara tal cosa. Ese Dios que, esos hermanos, el pastor ese, la iglesia aquella, y te señala un granito de arena que hace que tu perspectiva cambie completamente y da vuelta, hermano. Da vuelta toda la bendición que Dios te ha dado y lo que era una buena noticia se transforma en una mala noticia. Hermano, somos un pueblo de buenas noticias. Somos un pueblo de buenas noticias. No podemos permitir que el diablo con una declaración como lo hizo en el huerto de Edén nos dé vuelta la historia en nuestra mente. Él dio vuelta a la historia en la mente de la mujer y el resto es historia. El resto usted ya lo consigue, ya lo sabe. Esto sigue sucediendo, hermano. El enemigo sigue corrompiendo la verdad de Dios. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Para alejarnos de las bendiciones de Dios. Y muchos de nosotros que estamos en la iglesia y que no tenemos todas las bendiciones de Dios es porque hemos sido confundidos por el diablo. Y lo que antes eran buenas noticias hoy no lo son. Dígame si eran buenas noticias cuando te casaste. ¿Sí o no? Imagínate, hiciste un montón de tarjetitas y las repartiste a todo el mundo para que supieran. Y vinieran a festejar contigo, a comer gratis. Pero tenían que traer algún regalito. Y les avisaste a toda tu familia, a todos tus amigos, nos vamos a casar. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Me dijo el sí. Y ahora, pastor, ¿conoce algún abogado de divorcio? No. Conozco un abogado que dijo, el que está allá arriba, que dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Que te da las fuerzas, si tú te entregas a Dios, que te da las fuerzas para seguir adelante. Hermano, el diablo sigue trabajando, nos da vuelta. Lo que antes era una buena noticia, ahora ya no lo es. Y muchos hoy llegaron a este lugar. Muchos hoy están aquí y muchos otros hoy no están aquí, no vinieron, algunos no llegaron directamente. Pues inconscientemente están pensando que en la iglesia van a recibir malas noticias en vez de recibir buenas noticias. Escuche, esto sucede.
Yo sé que todavía tal vez algunos se están preguntando cómo es que esto sucede, pero sí sucede. Hay mucha gente que piensa que en la iglesia lo que recibe son malas noticias. Que lo que vienen y dicen, no, yo a la iglesia no voy porque es como que si Dios lo quiere arruinar a todo, es un aguafiesta. Que no quiere que el evangelio, los evangélicos no van a la fiesta, no toman alcohol, no hacen esto, no hacen lo otro. Y es como que nosotros... Es todo negativo. Lo que Dios trajo como buena noticia, el diablo lo presenta como una cosa mala. Hermano, no funciona así, no es así. Tenemos que tener claro que el evangelio sigue siendo buenas noticias para todo el que se acerca. ¿Qué dice la gente? Que dicen muchos a veces que vienen aquí, ¿por qué Dios no me deja hacer aquello? Seguro que ahora el pastor va a hablar de lo que yo quiero hacer, como es que dicen por ahí, me va a tirar algún palo. Porque el pastor tira muchos palos. Yo no tiro muchos palos. ¿Cuántos me conocen aquí? ¿Hablo mucho? Diga la verdad. Hablo mucho, pero trato de no tirar palos. A veces algunos se escapan. Y a veces es la palabra de Dios nomás, porque la palabra de Dios nos confronta con nuestro propio pecado. Cuando es así, hermano, aguanta el calentón, como dicen por ahí, ¿no? Ya no fui yo. Pero, hermano, escuche. Hay gente que dice, Dios quiere controlar mi vida y yo no quiero darle el control. Y eso para ellos es una mala noticia. Es una mala noticia porque quieren tener las bendiciones de Dios, pero no quieren comprometerse con Dios. Hello, lo voy a repetir porque creo que algunos no lo agarraron. Hay gente que el evangelio se les convierte en una mala noticia porque no quieren entregar su vida a Dios. Quieren las bendiciones de Dios, quieren la paz de Dios, quieren sentir bonito la presencia de Dios. Aleluya. Y quieren que su vida cristiana se limite a levantar las manos aquí en la iglesia y cantar una canción linda con la banda sonando. Y eso está muy bueno, lo necesitamos hacer, pero no puede ser el centro de tu vida cristiana. El centro de tu vida cristiana tiene que ser Dios controlando tu vida, aunque no tengas ganas de que Él la controle, aunque no tengas ganas de que sea Él el que marque el camino. Nosotros queremos manejar nuestro camino y cuando nosotros queremos manejar nuestro camino, el evangelio se nos tuerce y empezamos a sentir que es malas noticias porque el camino, Dios te está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que venir por este camino, tienes que entregarte, tienes que adorar, tienes que confiar en medio de la prueba, tienes que alabar en medio de las circunstancias difíciles, vas a salir adelante. Todos queremos las promesas de Dios. Mi diestra te va a sostener. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque la diestra de Dios nos va a sostener. Pero esa misma Biblia dice que tenemos que entregar nuestras cargas y nuestros caminos, que tenemos que obedecer la palabra de Dios y ser hacedores y no tan solo oidores. Si nosotros dejamos que el diablo se meta en nuestra mente, si le damos un lugar al diablo en nuestra mente, vamos a terminar pensando que el evangelio de buenas noticias en realidad es una mala noticia para nosotros porque nos está obligando a cambiar algo que no queremos cambiar. Y todo esto hace que muchos cristianos que llevan años en el evangelio, que aman a Dios de verdad, pero se les filtra en la cabeza, en la mente, en el corazón, una sensación de que Dios es un Dios de malas noticias. Que cada vez que Dios te habla para jalarte las orejas nomás. Por eso a veces yo me esfuerzo también en dejarles saber de que Dios no es solamente un Dios de malas noticias. Dios es un Dios de buenas noticias que te recuerda que te ama y que tiene esperanza para nosotros. No dejes que se filtre esa sensación en tu corazón de que Dios es un Dios de malas noticias que quiere obligarte a hacer algo que no quieres. Sencillamente Dios está buscando lo mejor para nosotros, como el padre que viene y agarra a su niño de 2 años y le quita el cuchillo de la mano aunque el niño llore y grita y patalea porque el niño quiere jugar con ese cuchillo que tiene un color agradable. Se ve brillante, se ve muy lindo. Se ve llamativo, le gusta al niño, pero papá sabe que con ese cuchillo se va a lastimar. ¿Amén? Ese es nuestro Dios, amor. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios, un Dios de amor. Es un Dios de amor que nos ama y nos cuida. Amén. ¿Puedes dar un amén grande ahí? Amén. Jesús hizo todo lo contrario.
Hizo todo lo contrario. Él le agarró y fue pueblo por pueblo anunciando las buenas del reino de Dios, las buenas nuevas, las buenas noticias. A veces el diablo va por ahí caminando trayéndonos, ¿qué cosas? Malas noticias. Diciendo que te va a ir mal, el médico que te da un diagnóstico, el abogado que te dice, no, tu caso no va a prosperar, el presidente diciendo que vienen más medidas que van a perjudicar a los hispanos, la economía que se complica, tu jefe que quiere aumentarte las horas y no el sueldo. Y hermano, ese es el trabajo del diablo cada día, tenernos en una olla de presión, metidos en el estrés, metidos en las preocupaciones, y Dios se mete en el camino y nos dice, hey, hay buenas noticias, descansa en mí, busca el reino de Dios y su justicia, y todo esto yo me hago cargo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios por eso? ¿Ah? No podemos permitir que el diablo nos dé vuelta la historia del Evangelio. No lo podemos permitir ni a nosotros ni al mundo. Necesitamos saber que nuestro mensaje es un mensaje de buenas noticias aún para toda la humanidad. Amén. Tú y yo somos portadores de las mejores noticias que hay. Y déjenme decirle algo, el mundo espera esas buenas noticias. Hay gente allá afuera, hay gente en tu familia, aquí en Estados Unidos, hay gente en tu familia, en tu país, que está esperando que vengas y seas luz en tu casa. Que seas luz en tu familia, que vayas y les des una palabra de esperanza en medio de las circunstancias difíciles. Que vayas y les digas, hay esperanza, Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para tu vida. Amén. Hermano, necesitamos ser luz aún en casa. Necesitamos ser luz en nuestra casa. El mundo está esperando, tus vecinos están esperando a que les hables del Evangelio, a que les hables de las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Evangelio? ¿Qué es lo primero? Si tú escuchas la palabra Evangelio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Seguro? Piensa en lo que en lo primero, porque a veces, déjeme decirlo, nosotros sabemos que significa buenas nuevas, pero la gente cuando escucha Evangelio, y muchos de nosotros aún, es como que a escuchar la palabra Evangelio estamos hablando de religión, estamos hablando de los evangelistas. Se nos viene a la mente algún predicador famoso tal vez, se nos viene a la mente las cruzadas, las campañas, las iglesias, alguno por ahí afuera puede decir, no, los evangelios, los locos, los fanáticos, se le viene solamente. Hay otros más espirituales que cuando hablamos del evangelio se nos tendría que venir a la mente la cruz, la salvación, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Eso es evangelio, las buenas nuevas, pero puesto en palabras simples, como dijeron al principio, el evangelio son buenas noticias, son buenas noticias. La palabra en el evangelio, en la Biblia, para evangelio, es una palabra griego-judía, del griego koiné, en griego que se hablaba específicamente dentro del pueblo judío, que es, yo no sé cómo voy a pronunciar esto, evangelión sería la manera más fácil de pronunciarla, pero es evangelión, la original. Y esta palabra está formada de otras dos palabras. Una de ellas es la palabra que significa bien, ev o eu. Es como una V rara ahí, hermano. No sé cómo, pero se traduce como ev. Significa bien. Y la otra es ángelos, que significa mensajero. Es la misma palabra que se usa para los ángeles. Mensajero, evangelon es como mensajero de bien, mensajero de buenas noticias, mensaje de buenas noticias. Literalmente el evangelio, hermano, es un mensaje de buenas noticias. Según algunos diccionarios, significa buena nueva, mensaje feliz, el que anuncia una buena nueva. Y el significado literal de proclamar el evangelio es anunciar a alguien que algo verdaderamente bueno ha ocurrido. My goodness, eso es el significado de proclamar el evangelio, es a decirle a alguien que algo realmente bueno ha ocurrido y ha ocurrido para él y ha ocurrido para nosotros. Y es que Jesús vino a esta tierra y nos dio salvación y nos dio esperanza y está con nosotros cada día. Yo no sé si esas son buenas noticias para ti, pero para mí lo son, hermano. Saber que Dios está conmigo cada día. Cuando hablamos de predicar el evangelio, hablamos literalmente de compartir las buenas nuevas de Dios con la gente. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 16, versículo 15, en la famosa gran comisión?
¿Se acuerdan lo que dijo? Dijo, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El evangelión, ¿ah? A toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la versión NTV dice lo siguiente, y entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Es bueno, hermano, que entendamos estas cosas. ¿Sabe por qué toco esto? No para que seamos más sabiondos solamente en palabras en griego, sino para que usted entienda el significado profundo que hay detrás de algunas palabras. Hermano, cuando hablamos del evangelio estamos hablando de buenas noticias. ¿Se acuerdan el martes? ¿Cuántos estuvieron el martes aquí? Levanten su mano los que estuvieron el martes, por favor. Levántenla alto, alto, alto. Ok, todos los que no... Levanten la mano los que estuvieron el martes, manténganla adelante. Todos los que no estuvieron el martes, den un aplauso a los que estuvieron el martes, por favor. Tenemos un pequeño ejército de gente que viene el día martes y recibe otro tipo de palabra, porque el martes a veces vamos más profundo en algunas cosas y Dios nos ministra y Dios nos usa. Y el martes estábamos hablando acerca de las características de un cristiano maduro, no más duro, de un cristiano maduro, con madurez. Y entre esas características hablamos de que un cristiano maduro encuentra firmeza y constancia en la unidad del cuerpo y en el conocimiento de Jesús. Cuando nosotros conocemos más de Dios, entendemos un poco más profundo todo lo que la Biblia enseña acerca de cada una de las cosas que la Biblia enseña. Encontramos firmeza y nos ponemos más firmes y nos ayuda a mantener nuestras raíces firmes y a no caer en medio de la prueba. Amén. En cada reunión, hermano, en cada reunión en la que nos reunimos, ya sea el martes o sea los domingos, desde este púlpito hablamos el Evangelio de Dios. Siempre. A veces ese mensaje es un mensaje que genera gozo, alegría, saltos. Hay otras veces que genera lágrimas y genera arrepentimiento. Hay otras veces que nos golpea y nos desnuda, nos enfrenta con nuestras propias faltas, hermano, pero Dios está en este lugar. Y no importa, y yo quiero que sepas que no importa si estás recién llegado o hace 20 años que vas a la iglesia, quiero que sepas y que te recuerdes que el evangelio son buenas noticias para ti. Son buenas noticias, por eso es que necesitamos no dejar de congregarnos, buscar la presencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios de buenas noticias y no de malas noticias. Es un Dios que trae esperanza, es un Dios que trae amor, que trae restauración, que trae segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de buenas noticias. Y si hoy viniste a este lugar buscando buenas noticias, buscando consuelo, perdón, esperanza, viniste al lugar correcto, porque Dios tiene buenas noticias para nosotros. Amén. Dice la versión NBI del mismo versículo que estábamos leyendo, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando ¿qué cosa? Proclamando las buenas noticias, proclamando las buenas nuevas, la NBI. Estamos leyendo la NBI, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias. Y dice la Biblia, después de esto, ¿después de qué? A mí me gusta hacerme esas preguntas cuando leo el Evangelio. ¿Después de qué estaba compartiendo? Entonces me volví en los 7 capítulos anteriores del libro de Lucas a ver qué, después de qué había. Y creo que lo más significativo a lo que se está refiriendo es lo que pasó en el capítulo 7. En el capítulo 7 hay varias historias y después de echarles un vistazo descubrí que hay cosas que nos pueden ayudar a entender la dimensión del mensaje que proclamamos. Qué tan grande, qué tan majestuosa es la buena noticia que compartimos, porque a veces, hermanos, a veces nos olvidamos, a veces pensamos que el Evangelio es solamente el mensaje de Navidad, el mensaje de Pascua y que ahí se acabó y el Thanksgiving, dar gracias y seguir adelante. El mensaje del Evangelio es un Evangelio poderoso que transforma las vidas, que puede transformar tu casa, la vida de la gente que está a tu alrededor y últimamente, y yendo a lo más alto, puede transformar este planeta, hermano. Y va a traer la presencia de Cristo una vez más, porque Cristo vuelve, amén. Pero eso va a suceder cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Hermano, el Evangelio es un mensaje poderoso, poderoso. Así que yo quiero hablar hoy 2 puntos nada más, los voy a tratar de hablar rápido, de por qué el Evangelio es una tan buena noticia para nosotros, para los hombres y para toda la humanidad. Amén. El primer punto, y esto si lo estás anotando, anótalo ahí, es que el reino de Dios es un reino de autoridad suprema.
Es un reino de autoridad suprema. Y tal vez no te impactó el título de este punto de la prédica, pero ahora te voy a explicar cuál es la importancia. Porque esta es una de las noticias más importantes, de las mejores noticias que el Evangelio tiene. Te lo explico de una manera bien fácil. ¿Qué significa esto? Cuando yo empiezo a ver el capítulo 7 y veo de lo que está sucediendo, y ya vamos a hablar de lo que dice el capítulo 7, pero cuando yo veo esto me doy cuenta de algo, de que yo no estoy a cargo. Tú no estás a cargo ni de tu vida ni de nada. Pareciera que sí nos creamos la ilusión, pero la verdad es que no estamos a cargo. El gobierno de este país o el de tu país no está a cargo. No lo está. Ningún dictador que esté por ahí está a cargo. Los medios de comunicación y todos los poderes a veces nefastos del mismo infierno que están por detrás de los medios de comunicación tampoco están a cargo. No están a cargo tampoco los formadores de cultura, los artistas, aquellos que con su expresión, hermano, tratan de torcer las verdades de Dios. No están a cargo, hermano. De hecho, ni Satanás, ni el infierno, ni los mismos demonios están a cargo. Hay, al final de todo, cuando tú ves el panorama de la historia y de la humanidad, te das cuenta que hay un reino superior, un reino en el que Dios está sentado en su trono y Él es la suprema autoridad en todas las cosas de esta vida y de la vida por venir. Aquí el que manda es Dios. Él es el que tiene el poder supremo. Y yo no sé si eso es una buena noticia. Pero yo no quiero depender de la voluntad del Congreso de los Estados Unidos. Yo no quiero depender del presidente Trump. No quiero depender de la política. No quiero depender del dólar. Si el dólar baja o sube, si el euro gana. Yo quiero depender de un Dios todopoderoso que dice que yo voy a estar bien, que Él me sostiene con su mano. Esa es la buena noticia del Evangelio, saber que el reino de Dios es un reino de autoridad suprema, que está por arriba de todo. Recién cantábamos gloria en lo alto. Hay una autoridad que va por arriba de todas las autoridades humanas que podamos conocer. De todas. Y esa autoridad está para aquellos, disponible para todos aquellos que formamos parte del reino de Dios. Déjeme decirle algo, no sé si es una buena noticia. Usted me dirá, pero a todos los que creen se les da la ciudadanía de ese reino. Sin necesidad de abogado, sin green card, sin nada de eso. Somos ciudadanos del reino de Dios. Si tú eres parte del reino de Dios, ¿por qué no levantas ahí una voz de alabanza donde estás y le das gracias a Dios? Por 30 segundos, ahí donde está, dale gracias a Dios de que no solamente eres ciudadano en esta tierra, tienes una ciudadanía en el cielo que te garantiza que tienes un Dios justo, un Dios poderoso que va por arriba de todas las autoridades que hay en este mundo. Aleluya. Gloria al Señor. En el capítulo 7, comenzando el capítulo 7, voy a contar un poquito la historia, pero no vamos a leerlo ahora. Léalo en su casa. Hay una historia muy conocida. Se le aparece un centurión. En realidad manda a sus siervos el centurión. El centurión le manda un mensaje y le dice, mira, uno de mis siervos más queridos está enfermo. Te pido por favor que si lo puedes sanar. Pero instantes después llegan otros servidores y le dicen a Jesús, y se lo voy a traducir en palabras un poquito más normales, maestro, yo entiendo cómo tú trabajas. Yo entendí cómo tú trabajas, así que no hay una cuestión de autoridad. Yo sé que aquí la cosa es una cuestión de autoridad. Yo vivo en un sistema de autoridad, le manda a decir el centurión. Yo soy un centurión, era un jefe del ejército que mandaba o comandaba una centuria, eran 100 soldados. Y este hombre le manda a decir a Jesús, yo sé lo que es tener autoridad, yo entiendo cómo funciona tu reino. Yo le digo a uno de mis servidores, ve y él va. Yo le digo, anda y él va. Yo le digo, haz y él hace, porque yo tengo autoridad sobre ellos. Entonces, yo te digo, por favor, di la palabra y mi siervo va a estar sano. No hace falta que vengas a casa, porque tú tienes autoridad. ¿Alguien aquí vive bajo autoridad? ¿Cuántos tienen un jefe? ¿Ah? Imagina, cuando el jefe dice, hoy vamos a salir una hora más tarde, ¿alguno se va? Cuando el jefe dice, hoy estamos apurados con este trabajo, tenemos que terminarlo, la hora de almuerzo van a ser 20 minutos. Vamos a seguir, vamos a darle duro. O necesito que vengan el sábado para terminar esto. ¿Alguno vive bajo autoridad en este lugar? ¿Alguien aquí es jefe?
¿Tenemos jefes en el lugar, en la casa? ¿Hay jefes que mandan a sus empleados? Cuando mandas un mail o das una orden y le mandas un mail a alguien y le dices, necesito ese reporte para mañana al mediodía. Y tú causas un lío en esa casa. Porque alguien se pone a correr porque sabe que tiene que entregar el trabajo. Porque hay autoridad, es un sistema de autoridad. Así es como funciona la vida. Todos vivimos bajo un sistema de autoridad. Por más rebelde que te creas, por más rebelde que hayas querido ser, por más mentiras acerca de la libertad que te dicen en las universidades, por más mentiras que te dicen en los medios de que hay que vivir la vida libre y que eso, la verdad es que en donde vayas vivimos sometidos a alguna autoridad. Si no lo sabía, a partir de hace 7 días atrás, una semana atrás, desde el 1 de julio, hay una autoridad que decretó que en este estado no podemos tener más el teléfono en las manos mientras vamos manejando. Espero que todos hayan comprado algún sistema de manos libres, lo han hecho. Si no, hable conmigo, yo después le muestro ahí algunos links de Amazon y todo donde pueda comprarlo. No maneje con el teléfono porque le van a poner un ticket. Y no va a importar, pero es que fue una cosita. No, hay una autoridad que decretó una ley. ¿Se entiende? Vivimos y este mundo funciona bajo sistemas de autoridad. Cualquier persona que nació en una familia bien compuesta, donde un papá y una mamá impusieron disciplina en la casa, saben de lo que estoy hablando. La autoridad a nivel de nuestra infancia tenía cara de chancla. ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando la mamá decía, ya es hora de dejar de jugar, ¿quién se quedaba afuera? El que se quedaba afuera después se paraba en la puerta, se apoyaba la mamá en el dintel de la puerta con la chancla acá. Y hacía un solo así y uno venía llorando desde allá, desde una cuadra antes. Todavía ni te habían tocado. Y la famosa frase de todas las mamás de aquella época, por lo menos, pasá, pasá. En Argentina es pasá, por lo menos, no sé cómo lo dice. En Puerto Rico será pasa, pero no sé, racing. Pero pegamos un chanclazo. Yo creo que esa es en todos los idiomas, por lo menos los hispanos, pegaban el chanclazo. Esa era autoridad. Nosotros sabemos de lo que es autoridad. Ahora las cosas han cambiado un poco. Vienen los niños y nos dicen, no me molestes porque voy a jugar con el jueguito hasta las 11 de la noche. Y no se te ocurra con venir a interrumpirme porque te llamo a la psicóloga y le digo que me estás haciendo bullying, que me estás haciendo como ese child abuse. ¿Ah? Porque no me dejas expresarme. ¿Ah? Yo disfruto. Este centurión, hermano, nosotros no sabemos ni el nombre. La Biblia nos da muy poquita información de este centurión. ¿Ah? Pero de alguna manera, yo quiero que entiendas esto, de alguna manera un hombre que no pertenecía ni al pueblo de Dios, a este hombre se le abrieron los ojos espirituales de una manera que es increíble. Se abrieron para entender algo, se abrieron esos ojos espirituales para que él entendiera algo que sorprendió al mismo Jesús. Porque dice el relato que Jesús se sorprendió al ver la fe de este hombre. Y se sorprendió. ¿Qué fue lo que vio este hombre? Y este hombre vio lo siguiente. Él de alguna manera se nota que él venía siguiendo la trayectoria de Jesús. Él conocía a Jesús. Este hombre conocía a Jesús, a lo mejor lo venía viendo de lejos, a lo mejor se había cruzado con él en el camino. Y este hombre dijo, este Jesús habla y los demonios le obedecen. Este Jesús le habla a las enfermedades, le dice a un ciego que vea y la ceguera le obedece, se va. Este Jesús le habla al mar, le habla a una tormenta y la tormenta le obedece. Quiere decir que este hombre tiene una autoridad que va más allá de cualquier autoridad que hay aquí en la tierra. En esa época, hermano, yo quiero que entienda algo que es interesante, es algo anecdótico, pero le va a ayudar a entender algo de esto. En esa época estaba reinando, el reino era, obviamente era el imperio romano, era lo que estaban gobernando, y quien estaba en el trono era Augusto César. Augusto César se había proclamado a sí mismo, mire, esto es a título de chusmerío le cuento. ¿Ah? Había muerto Julio César había adoptado a Augusto César se llamaba Octavio antes,
Mira todo lo que sé de ellos, que tengo amigos en la familia. Entonces, este hombre era un muy buen político. Y una de las primeras cosas que hace cuando él toma el imperio es declarar a su padre, a Julio César, lo declara un dios. Y entonces todos los romanos empezaron a adorar a Julio César como Dios. Pero si yo pongo a mi papá como Dios, ¿quién vengo a ser yo? Entonces había un título en Roma que se le daba a Augusto César que literalmente significaba hijo de Dios. Y ahora este centurión que responde a la autoridad del Hijo de Dios terrenal se da cuenta de que hay un Hijo de Dios verdaderamente caminando por las calles cerca de su casa. De que el verdadero Hijo de Dios está ahí. Se da cuenta que hay una autoridad que va más arriba de que la del César Augusto, que va más arriba de toda autoridad que hay en la tierra. Este hombre se da cuenta, se le abren los ojos, dice, este hombre parece ser un hombre normal, pero viene de algún lugar donde hay una autoridad mayor, donde hay una autoridad superior que no hay aquí en la tierra, porque aquí en la tierra nadie le habla a un ciego y el ciego recupera la vista. Aquí no hay una autoridad que uno le hable a los muertos y los muertos resuciten. Ahí hay una autoridad que viene del cielo. Este hombre no es de este mundo. Este hombre no es de este mundo. La autoridad que puedo ver en Jesús es una autoridad que no viene de este mundo. Entonces, eso se ve en lo que el centurión dice. Le dice, no es necesario que vengas a casa. De hecho, con toda mi maldad y mis pecados, yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero di la palabra. Di la palabra, porque yo sé lo que pasa cuando alguien con autoridad da una palabra, porque yo tengo autoridad y yo no tengo que andar rogándole a mis servidores que vayan y traigan agua. Yo digo, traigan agua y salen corriendo a traer agua. Si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Hermano, Jesús se maravilló y dicho en hispano, se dio vuelta y le dijo a los que estaban con él, a este hombre le cayó el 20. Este hombre lo entendió. Este hombre dice, ni en Israel he visto tanta fe. Ni siquiera en Israel he visto, en el pueblo de Dios, ni siquiera en el pueblo de Dios he visto tanta fe. El Mesías había sido anunciado, hermano, por todos los libros de la Biblia. Y cuando vieron los israelitas caminar al Mesías entre las calles de Jerusalén, no podían dejar de ver al carpintero de Nazaret. Los israelitas no pudieron ver al Mesías. Los hebreos no pudieron ver al Mesías. Ellos que vieron al carpintero. Y hermano, a veces nos pasa a nosotros. Nos acostumbramos a la presencia de Dios y nos olvidamos que el Dios que estamos predicando es un Dios que tiene autoridad suprema para solucionar los problemas que tienes. Amén. Venimos a la iglesia y cantamos, confesamos con nuestra boca que confiamos en Dios y salimos allá afuera a resolver los problemas con nuestras propias fuerzas. Decimos aquí que confiamos en el Dios de los milagros, pero a la larga nos devastamos, nos desesperamos, nos desilusionamos, nos deprimimos cuando las cosas no salen como nosotros queremos e intentamos hacer todo con nuestras fuerzas y pocas veces son las veces que realmente le entregamos las cosas a Dios y vamos a buscar en oración la presencia de Dios para que sea Él el que intervenga y ponga la mano y solucione y diga la palabra y con su autoridad haga lo que nosotros estamos buscando. El Mesías había sido anunciado y el centurión lo vio. El centurión vio lo que no vieron los hebreos. Dijo, este hombre tiene autoridad que no es de este mundo. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús habló de esa autoridad y dijo lo siguiente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús mismo lo dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora vayan ustedes y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre. Escuche,
Lo que Jesús está diciendo, yo los estoy enviando, estoy dando la orden porque tengo la autoridad de parte de Dios. Se da cuenta que no es solamente cantar, hay poder en el nombre de Cristo. Es saber que Dios tiene autoridad suprema, que Jesús tiene autoridad suprema y esa autoridad nos la delegó en su nombre. Y cuando vamos en oración en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dan un amén grande a eso? Hermano, Jesús no quiere que salgas a la vida, no quiere que salgas a la vida sin entender que hay un reino y una buena noticia. Y que esa buena noticia es que el reino al que perteneces tiene autoridad suprema sobre esta tierra y en el cielo aún también y sobre cada aspecto de nuestra vida. Que cuando salimos a la calle, hermano, cuando vuelvas hoy a tu casa, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Si tú, esta palabra te puede entrar en el corazón, cuando salgas de aquí vas a saber que sales con la presencia de Dios y que Dios tiene autoridad suprema para arreglar tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, eso es posible. ¿Lo puedes creer? Porque si no lo puedes creer, estás en un problema. Hermano, hay gente que puede decirme, está todo muy lindo, pastor, pero ¿esto en qué afecta mi vida diaria? ¿En qué afecta mi vida cotidiana? ¿En qué manera esto me afecta cotidianamente? El saber que Dios tiene autoridad, que Jesús tiene autoridad suprema. Bueno, déjame decirte, y te voy a decir algo que espero que todos puedan comprender y que yo lo pueda expresar bien. Y es que es importante porque muchos cristianos, y espero que tú no estés en esa lista, caminan la vida, el día a día, como víctima de las circunstancias. Caminan como víctimas de las circunstancias, llorando, gimiendo por los problemas que tienen, quejándose por todo lo que sucede a su alrededor, en vez de dar gracias. Caminan como víctimas de las circunstancias y no como hijos e hijas de un rey que tiene suprema autoridad en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios es un Dios que tiene suprema autoridad. No andes por la vida dando lástima, siendo la víctima de los problemas. Levántate en el nombre de Cristo, enfrenta los problemas y sal adelante, en el nombre de Jesús. La segunda cosa, y voy terminando ya, empiezo a terminar, es que el reino de Dios es un reino que ofrece esperanza para todos. Jesús salió a predicar el evangelio a todas las villas, pero dice, después de esto, y dentro de las cosas que pasaron antes, es que se encontró con los siervos de este centurión, y inmediatamente antes de salir a predicar el evangelio, a Jesús lo invitan a una fiesta. Están ahí en el capítulo 7, al final del capítulo 7. Un fariseo, un religioso, un hombre que era religioso se acercó y lo invita a una fiesta. En esa fiesta, mientras Jesús está ahí, dice que entra una mujer llorando. No nos da mucha información la Biblia, tampoco nos cuenta dónde es que se conocieron, cómo fue lo que Dios hizo con ella, pero esta mujer entra llorando con un perfume carísimo, se postra a los pies de Jesús y empieza a adorar. Empieza a enjuagar las lágrimas que le caen sobre los pies, las empieza a enjuagar con sus cabellos, unta los pies con el perfume, empieza a adorar. Yo me imagino que esa mujer tirada a los pies de Jesús empezó a decirle, Señor, te adoro, gracias. Gracias por lo que hiciste conmigo. Gracias. Yo quiero que te ubiques en una fiesta. Están teóricamente disfrutando y en el medio de la fiesta aparece esta mujer y empieza a robarse la atención del invitado principal. La mujer limpia los pies, llora, los besa, dice la Biblia que besó los pies de Jesús. Acuérdense que estamos hablando de un tiempo en el que no había ni Nikes, ni tenis, ni nada por el estilo. Sandalias nomás y el polvo del camino. El religioso en el acto, el dueño de casa en el acto criticó en su corazón. En el acto salió la crítica. Hermano, la crítica nos sale fácil a veces. En el acto este hombre dijo, pero este se dice que es el Hijo de Dios, se dice que es un profeta. Si él fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Sabría qué clase de mujer es esta. Qué clase de persona. Hermano, nosotros mismos, cristianos hispanos que estamos aquí, no importa del país que seas, tenemos nuestro corazón sucio de religiosidad y racismo.
Pero hermano, nosotros somos tan rápidos para levantar nuestro dedo y acusar y mirar a la gente. Hermano, yo he contado algunas de las historias que me han sucedido muchas veces. Algunas de ellas como cuando, ¿se acuerdan que cuando estábamos a la puerta, cuando salimos del Kroger de aquí de la Suwaní y no teníamos mucho dinero ese día con mi esposa y compramos una pizza de ahí de Little Caesar, de Pizza, $5. Compramos y cuando íbamos saliendo del parqueo estábamos con nuestros hijos. Había una señora en la puerta, una americana saliendo y estaba pidiendo ayuda. Ella no estaba pidiendo comida. Y nosotros no teníamos para darle, pero me paré y le convidamos, creo que una porción de pizza, si no me equivoco. Y esa mujer se largó a llorar adelante nuestro y nos dice: gracias, Dios les bendiga. Resulta que era una mujer cristiana que la madre se había enfermado, se había metido en un problema, no tenía seguro, las deudas la habían acosado y estaba pasando un momento terrible económicamente, siendo una cristiana. Y esa mujer nos miró y nos dijo: usted no sabe, recién estaba orando y diciéndole al Señor las ganas de comer una pizza que tenía. Hermano, a veces ese mismo concepto lo traemos acá dentro del templo y miramos a nuestro hermano y lo miramos con desprecio. Ah, porque es de tal país. Míralo, es más negrito, es gordito, es flaquita, es esto, es lo otro. Jesús sabe. ¿Usted se cree que Jesús no sabía quién era la persona que estaba ahí? Entonces, este hombre empezó a criticar. ¿Qué clase de mujer es esta? Yo te quiero decir que si hay una buena noticia, hermano, que este evangelio tiene, es que está abierto para todos. Me recibió a mí, que no lo merecía. Se cruzó en mi vida cuando más lo necesitaba. Dios estuvo ahí conmigo. No me abandonó. No me dejó. Y tiene lugar para ti también. Jesús mira a la mujer con todo su bagaje de pecado y le dice: hay un lugar para ti en este reino. Miró a la mujer ahí y le dijo: hay un lugar para ti en este reino. Yo perdono tus pecados. Yo perdono tus pecados. Yo lo hago. Yo perdono tus pecados. Tengo la autoridad para perdonarte. Yo tengo la autoridad para perdonarte. No vengo a traerte. Jesús no se puso a hablar de la vida de la mujer. No vino a revolver un pasado que la mujer conocía. Muchas veces nosotros, a la hora de predicar, somos expertos en recordarle a la gente su pasado. Hermano, Él no necesita, la gente no necesita que le recordemos un pasado que ellos saben. Tenemos que recordarle que nuestro Dios vino a traerle buenas noticias. Jesús le dice: te vengo a traer buenas noticias. Y es que eres bienvenida en el reino. Eres bienvenida en el reino de Dios. Eres bienvenida. Hermano, cualquiera que busque perdón, si tú viniste esta mañana buscando perdón, buscando esperanza, buscando cielo, buscando una segunda oportunidad, la puedes encontrar en el reino de Dios, porque es un reino de buenas noticias. Él no vino a condenar. La Biblia dice que Él vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido, a darte esperanza. Él vino a dar esperanza. El fariseo fue escuchado por Jesús. Y aquí hay una enseñanza grande, hermano. Este fariseo escuchó en los pensamientos. Él habló en sus pensamientos. Él dijo para sí. La Biblia aclara que él dijo para sí. Él criticó en su corazón. Dijo: si él supiera quién es esta mujer, no la dejaría hacer eso. Y Jesús escuchó. ¿Y esto por qué hago énfasis en esto? Porque a veces la crítica nace en nuestro corazón, en nuestra mente. Y yo quiero decirte que cuando la pensaste a la crítica y no la combatiste ahí mismo, cuando tú en el momento en que levantaste una crítica, levantaste una queja, cuando la levantaste en tu mente y en tu corazón, ya pecaste.
Y Jesús está pendiente y escuchando lo que dices, aún en tu mente. Y dice que Jesús le contestó y le responde contándole una historia. La historia creo que todos la conocemos. Dice que había dos personas que le debían dinero a su amo, a su señor. Y que uno le debía muchísimo dinero, otro le debía poquito. Y que él, viendo que no le iban a poder pagar, le perdonó la deuda a los dos. Y le pregunta al religioso, le dice: ¿cuál crees tú que va a amar más a su señor? Y el fariseo contestó bien. Dijo: obvio, el que se le perdonó más. Y entonces él se da vuelta y le mira a la mujer y le dice: ¿ves esta mujer? Cuando yo entré, vos no trajiste algo que era costumbre en esa época, se honraba a la visita trayéndole una cosa con agua para que se enjuagara los pies. Tú no lo hiciste. Y ella, desde que entró, no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. Ha ungido mis pies con su perfume y los ha enjuagado con sus cabellos. Te digo que porque ella amó mucho, se le perdonó mucho. Pero tú, y ahora lo digo con mis palabras, pero tú sientes que ya no tengo mucho que perdonarte, como eres religioso, como crees que estás haciendo las cosas bien, como crees que vas en el camino correcto, sientes que ya no tienes mucho que perdonarte, sientes que ya te las sabes todas, que estás bien con Dios. Por eso es que no demuestras amor, porque el que se le perdona y entiende lo que se le ha perdonado, ama. Hermano, esta mujer, le dijo, sabía que no tenía esperanza, sabía que no había oportunidad, sabía que todo lo que iba a encontrar en el mundo era rechazo, y ahora Jesús le está perdonando los pecados. Le dice: tus pecados te son perdonados. En el versículo 50 del capítulo 7 le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Y aquí está interesante, porque después de responderle al fariseo, deja en claro algo, que no fue ni las lágrimas. Hermanos, nosotros hemos hablado muchas veces esto: las lágrimas no conmueven a Dios. Nuestra expresión, ni la adoración de la mujer fue la que le trajo la salvación, ni el agradecimiento fue su fe, fue que creyó, creyó en la autoridad que tenía Jesús para perdonarle los pecados y darle una nueva vida. Creyó en la palabra que se le dio, que le dijo: vete y vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Póngase de pie conmigo. Yo quiero que hoy, cuando te vayas de la iglesia, te puedas ir en tu mente y en tu corazón con la seguridad de que el Evangelio son buenas noticias para ti. Porque solo la paz de Dios va a satisfacer tu alma. Es esa paz que viene de saber que Jesús tiene la autoridad para mirar tu pasado y desaparecerlo de su vista, perdonarte completamente, olvidarlo por completo y darte otra chance. Muchos hoy, quiero terminar con esto, muchos hoy aquí en este lugar hoy aman a Jesús, pero no tienen paz. Lo voy a repetir: muchos hoy, esta mañana en este lugar, aman a Jesús, pero no tienen paz. No hay paz en su casa, no hay paz en su vida. Van caminando la vida cargando con todas sus culpas, con todos sus errores. Y te has olvidado de que Jesús te perdona si vienes con arrepentimiento. Te has olvidado que Dios tiene un nuevo comienzo para ti, una nueva vida para ti. Y muchos de nosotros, mi hermano, nos olvidamos de algo. Yo les dije al principio, comenzamos diciendo de que a veces el diablo nos engaña y tuerce las cosas de Dios, ¿verdad? Dijimos eso, ¿se acuerdan? A veces pensamos que porque un día vinimos a los pies de Cristo y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pensamos que ya eso fue suficiente, que ya no necesitamos pasar al altar, ya no necesitamos venir a buscar su presencia, sentimos como que that's it. Y déjeme decirle algo, eso es una mentira. Nosotros estamos en un proceso, estamos camino hacia esa perfección. Y cada día, hermano, cada día, no sé usted, pero yo cada día le fallo a mi Dios.
necesitamos ir a la presencia de Dios. Necesitamos recordarnos que es un Dios que está cada día con los brazos abiertos, esperándonos cada mañana. Y a pesar de nuestros errores, sus misericordias se renuevan cada día con nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios de buenas noticias, que no vino a condenarte sino a salvarte. Y yo sé que esto parece un mensaje evangelístico más que un mensaje para la iglesia, pero hoy nosotros, iglesia, tenemos que recordar que Jesús vino a traer buenas noticias a nuestra casa, que Jesús vino a traer buenas noticias a nuestra vida. Y esa buena noticia es que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias, tiene autoridad suprema en su nombre. Y no solamente eso, sino que Él tiene y trae esperanza para todos los que se acercan. Para todos los que se acercan. Para todos. La pregunta es: ¿cuántos se quieren acercar?